San Lucas capítulo 5, Evangelio según San Lucas capítulo 5. Evangelio según San Lucas capítulo 5. ¿Todos lo tienen? Si lo tiene, diga conmigo amén. Capítulo 5, vamos a leer versículo 1, dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron a ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es un pasaje demasiado desconocido para cada uno de nosotros, y al observar la actualidad de la iglesia a nivel mundial, la iglesia del Señor a nivel mundial no es la misma que quedó después del 2020, no es la misma. Se está viviendo una época de oscuridad muy terrible. Hay una falta de pasión, de compromiso en hacer la tarea a la cual Dios dejó a su iglesia, la gran comisión. No hay una pasión por ganar las almas. Que ella estaba compartiendo la enseñanza arriba y no, por eso miré allí y te vi fue aquí y debes de estar desayunando. Sí, desayunando allá con los que ella les estuvo compartiendo. Miren, y es preocupante ver la situación de la iglesia. Yo digo que si Cristo viene por su iglesia, es que es más, Él no va a venir por esta iglesia, hermano. Por la iglesia, y hablo a nivel mundial. No está, la iglesia del Señor todavía no está preparada para irse con Él. Y hablo a nivel mundial. Yo quiero acabo de introducir esto que les digo. Me preocupa grandemente, ¿verdad?, la falta de compromiso, de pasión por las cosas del cielo, por la tarea que Dios nos colocó a hacer. Y mirando acá en este pasaje, vamos a aprender en esta mañana una vez más algunos rasgos de lo que es un verdadero discípulo. Rasgos de un verdadero y genuino discípulo. Y al final usted a sí mismo o a sí misma se va a decir: ¿seré yo maestro? ¿En qué nivel estoy yo con respecto
al discipulado. Y voy rápidamente, hermanos. La popularidad de Jesús ya se había acrecentado cuando empezamos a leer este pasaje en el versículo 1. Era tal la popularidad que Jesús tenía que la multitud lo seguía. Eran multitudes, grandes multitudes. Dice en otro pasaje, en este pasaje dice que el gentío se agolpó, de tal manera que Jesús podía estar hasta en peligro de que lo pisotearan o lo aplastaran. La última vez que vemos a Jesús, lo vemos enseñando en una sinagoga. De ahí pasó a enseñar aquí junto al mar, en la playa exactamente. Más adelante nos vamos a dar cuenta cómo Jesús le van cerrando ya las puertas de las sinagogas y él termina más hacia afuera, en los caminos. Era su iglesia, en los lugares desérticos, en lugares como el mar, la playa, incluso en pueblos, su iglesia. En este caso su púlpito era una barca que pidió prestada a estos apóstoles o a estos hombres que estaban en la playa lavando sus redes. Y lo primero que vamos a aprender acá en este pasaje es que donde había gente para escuchar a Jesús, escúcheme, ahí estaba Él. Donde hay gente que tiene un corazón para escuchar a Jesús, ahí Jesús va a estar. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí estaba. Y como alguien dijo, no todo el que viene a una iglesia cristiana como esta va a ir al cielo, sino los que hacen la voluntad de Dios. Esos sí van a ir. Porque son multitudes los que siempre han seguido a Jesús. Y es que nuestro Señor Jesucristo, Él no está buscando gente que le dé solo raticos a Él. Jesús busca gente que lo ponga a Él en primer lugar. No gente que le está dando solo raticos. Dios está buscando, Jesús va a buscar gente que le dé o que lo ponga a Jesús en primer lugar. William Barclay, un gran escritor y comentarista bíblico, dijo lo siguiente acerca de un verdadero discípulo. Él dijo: es posible ser seguidor de Jesús sin ser su discípulo. Ser un seguidor de campamento sin ser un soldado del rey. Ser uno que se cuelga en alguna gran obra sin cumplir con su propósito. Ser discípulo de Jesús, hermano, conlleva varias cosas. Porque en la iglesia del Señor definitivamente hay muchos seguidores. Demasiados seguidores, seguidores distantes, alejados, y pocos discípulos reales, verdaderos. Con Jesús, dígale al que está a su lado, no se puede andar a medias. Dígale, con Jesús no se puede andar a medias. Cuando se camina con Jesús a medias, tarde que temprano Jesús los va a sacar del camino. O ellos mismos se sacan. Cuando uno camina a medias con el Señor, uno mismo se saca del camino con Él. El Señor quiere verdaderos y genuinos discípulos. A Jesús generalmente se le llamaba maestro. Fueron más o menos 45 veces que se le llamó a Jesús maestro. Y siempre, generalmente, lo vamos a ver a Él enseñando. Siempre, siempre. Un maestro continuamente está enseñando.
Y la palabra discípulos, ¿sabe cuántas veces aparece aquí en el Nuevo Testamento y exactamente en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Hermanos, 250 veces aproximadamente. La palabra ¿qué? Discípulo. Es decir, el Nuevo Testamento no habla de seguidores o de creyentes, sino de discípulos. Porque hay una diferencia entre un discípulo y un estudiante. Porque un estudiante adquiere conocimiento intelectual, un estudiante sencillamente va a llenar su mente de más conocimiento, pero un discípulo no solo llena su mente y su corazón de conocimiento, sino que lo llena para ser transformado, para ser cambiado. Aquí vamos aprendiendo algo. Un verdadero discípulo, lo que oye, él lo va a recibir, lo va a tomar, lo va a aplicar. Y el deseo del verdadero discípulo es ser transformado. ¿Es ser qué? Transformado. Iglesia, el discípulo no solo quiere saber más. El verdadero discípulo quiere ampliar su conocimiento. El verdadero discípulo acude a la palabra, la escudriña, la aprende. Él la oye, la pone en su corazón. Porque el deseo de él es que esa palabra lo transforme, lo cambie para la gloria de Dios, hermano. El discípulo siempre va a hacer algo con aquello que ha aprendido, con aquello que ha escuchado. Un verdadero discípulo no se queda quieto ni estancado. El verdadero discípulo, paso a paso, es transformado, como en una especie de metamorfosis. Paso a paso es transformado. Y vamos a ver rápidamente algunos rasgos, algunos, habrán otros, de un verdadero discípulo. Lo primero que observamos, versículos 4 y 5, cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Verso 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y nota el versículo 6, y habiéndolo hecho. El primer rasgo que uno observa en un verdadero discípulo es sencillamente ese llamado a obedecer. Es un llamado, es algo que llega a nuestro interior y que uno desea obedecer. Lo primero es ese sentir, ese deseo de obedecerle al Señor. Un discípulo verdadero hace lo que el Señor le dice. Un discípulo verdadero no se pone a debatir: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy? ¿Será que...? No, eso está como muy complicado, Señor. No, a mí me da miedo, Señor, yo me quedo mejor acá. No, qué pena, Señor, ahora no, de pronto el año entrante. Un verdadero discípulo no debate con el Señor. Un verdadero discípulo tiene en su interior el deseo, la pasión, esas ganas de obedecerle al Señor. Con razón, hermano, en San Juan capítulo 8, versículo 31, San Juan 8, versículo 31, dice la palabra del Señor lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, hay muchos que ya, después de haber creído en el Señor, han dejado de obedecer su palabra. Un verdadero discípulo obedece. No se puede ser discípulo si no se responde en obediencia. San Juan 14, en el versículo 15, el Señor dice lo siguiente. San Juan 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero note la condición para el Espíritu Santo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Por eso vemos tan poca unción. Por eso vemos tan poco poder, tanto miedo para ir y liberar a alguien de la opresión demoníaca. ¿Por qué tantos creyentes llenos de miedo frente a eso? Hermanos, cuando uno guarda el mandamiento, cuando uno guarda la palabra, el Espíritu Santo está presto para hacer su obra en uno y a través de ese verdadero discípulo. Con razón el apóstol Pedro le escribió a los que estaban expatriados, dispersos por causa de la persecución. En primera de Pedro, en el capítulo 1, él les escribe en el versículo 2, les dice a ellos: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, dice, para obedecer. Les está recordando su elección, les está recordando que ellos tenían un llamado y que esa elección, ese llamado que Dios les hizo era para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, santificados, apartados para una tarea. El mismo Pedro lo dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No se puede ser un genuino y verdadero discípulo si no se responde en obediencia. Lo segundo, versículos 4 y 6 de Lucas 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Oiga eso, qué frustración la de este discípulo, la de Pedro. Mas en tu nombre echaré la red. Vamos a ver otro rasgo de un verdadero discípulo, y es que un verdadero discípulo va a hacer cosas grandes, se va a arriesgar a cosas grandes por Dios, se va a arriesgar a ver cosas sobrenaturales, va a hacer cosas grandes para Dios. Un verdadero y genuino discípulo. ¿Por qué? Hermano, cuando se llega a algo que Dios nos pide que hagamos, así usted y yo no lo entendamos con nuestros sentidos humanos, va a llegar el día en que Dios va a demandar algo que está más allá del alcance de nuestras fuerzas humanas, de nuestra comprensión mental e intelectual. Va a estar mucho más al alcance de aquello que generalmente nosotros teníamos esa confianza de realizarla o de hacerla. Va a llegar el momento cuando Dios nos va a retar a hacer algo no convencional, hermanos, algo que escapa a nuestra lógica humana, algo que uno no dice: Dios mío, no, pero es que a Dios cómo le ocurre que yo haga esto. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha encontrado en una situación así? Hermano, el verdadero discípulo va a tomar riesgos por obedecer a Dios. El verdadero discípulo es aquel que desde la perspectiva humana, aunque no tiene ningún sentido hacer u obedecer determinado mandato del Señor, él se arriesga en obediencia. Eso es un verdadero y genuino discípulo. Él sigue al Señor, y cuando él hace eso, la grandeza del Señor viene sobre él, viene el poder de Dios sobre él, y comienza ese discípulo a recibir lo que Dios tenía preparado para él. Porque si usted y yo hacemos solo lo que usted y yo podemos llegar a hacer, vamos a alcanzar sencillamente lo que humanamente alcanzaría un ser humano. Pero hermano, ¿sabe qué es lo que Dios quiere con un verdadero discípulo? Que dependamos de Él, que hagamos lo que Él dice que hagamos, y que sin dudas, sin temor y sin miedo, y cobrando ese riesgo, hagamos cosas grandes para Él. Mas en tu palabra, ¿qué le dijo Simón? Mas en tu palabra echaré la red, me voy a arriesgar. Aunque las cosas, hermanos, los sentidos humanos decían: Pedro, a estas alturas del día no hay ningún pescadito por encima de la superficie. Pedro,
A estas horas del día ningún banco de peces va a estar por encima en la superficie. ¿Por qué toda la noche pescaban los pescadores? ¿Por qué en la noche? Porque los pescados subían a la superficie y les era más fácil tirar la red y coger los pescados. Pero a la luz del día, los peces buscaban las partes más, escúcheme, profundas del lago. Y eso era casi que imposible, coger por lo menos una truchita o una tilapia, hermano. Eso era casi que imposible. Era casi que imposible. En la lógica humana, en el sentido humano y lógico de los apóstoles, de estos pescadores que se habían esforzado toda la noche, hermano, había una frustración. Señor, pero es que Pedro le quería enseñar al maestro: Señor, pero es que toda la noche hemos bregado, toda la noche nos hemos esforzado. Señor, es más, estamos ya lavando las redes, nada conseguimos. Podríamos predicar, hermanos, sobre ese pasaje toda esta mañana, porque cuántas frustraciones, cuántas malas decisiones, cuántas consecuencias de decisiones malas que hicimos en el pasado, ahora las estamos sufriendo en el presente. ¿Sabe por qué? Porque no tuvimos en cuenta a Jesús, porque nos dio miedo, porque alguna vez nos habló, nos dijo que hiciéramos algo y en nuestra lógica humana nosotros no podíamos entenderlo. Es que ¿cómo lo vamos a entender? Si queremos cosas grandes para Dios, no podemos colocarnos al margen. Estos discípulos habían usado su propia fuerza, su propio conocimiento, sus propios recursos humanos y habían terminado frustrados. El discípulo verdadero contempla y espera lo que Dios puede llegar a hacer. ¿Aló? Con razón, hermanos, Dios se ríe de lo imposible. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Dígame. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Dios se ríe de los imposibles humanos. Dios se ríe de eso. Para Dios no hay nada imposible. Y Pedro se lanzó: Señor, mas en tu palabra. Dígale que está a su lado: en tu palabra echaré la red. Dígale, para que en tu palabra echaré la red. Hermanos, es que cuando uno invierte en la obra del Señor, Él nos va a llevar a cosas grandes, a cosas que uno jamás pensó que haría con sus propias fuerzas. Es que es la fuerza de Dios en uno. Por eso, hermanos, usted y yo podemos confiar en Él plenamente, en su palabra. Su palabra es verdadera, hermanos. Anoche, meditando en este pasaje, yo me ponía a mirar el milagro de la noche de anoche. El milagro de la noche de anoche. En casi un año de lluvia. Anoche vi una noche estrellada. ¿Sí la observaron? Y yo miraba del patio de mi casa, noche estrellada. Parece una noche de esas de diciembre de verano o de junio en verano. ¿Y sabe yo qué meditaba? Yo meditaba que la palabra de Dios, escúchame, es tan firme, tan plenamente tú y yo podemos confiar en ella. Ella no falla. Que hasta el día de hoy las estrellas siguen alumbrando. La luna sigue allá, el cachito de luna que había anoche sigue alumbrando. Y escúchame, la tierra sigue flotando en medio de un espacio que se sigue extendiendo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Yo quedaba asombrado, yo decía: Dios, es tan poderosa la palabra suya, tan verdadera, tan confiable, que hasta el sol de hoy, las estrellas y la luna y el sol y todos los planetas permanecen ahí en su órbita, porque tú un día, tu palabra, lo dijiste, y tu palabra la sustenta y lo sostiene.
Es el poder de la palabra que sostiene estos cielos y esta tierra, hermano. Y cuando Dios le diga a la luna, luna, cáete, cáete. Cuando Dios le diga al sol, sol, aléjate, el sol se alejaría. Si Josué estaba peleando una batalla, la noche lo agarró peleando la batalla sin vencer al enemigo, y Josué se atrevió delante de Dios a decirle a la luna, al sol, sol, ya se estaba anocheciendo, sol, detente. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios detuvo el sol. Léalo. ¿Y sabe qué ha encontrado la ciencia? Que faltan como unas horas o 16 horas, algo así, en el calendario. Eso fue lo que encontró la ciencia ya, confirmado. Dios detuvo el sol para que Josué ganara la batalla. La peleara todavía de día, no de noche. Ah, hermano, eso lo asombra a uno, ¿no? Eso es asombroso. Para Dios no hay nada imposible. Tercero, rápidamente, hermanos, se me pasa el tiempo. Lo tercero, un verdadero discípulo, escúchame, adopta una vida de aventura. ¿Una vida de qué? De aventura. Versículos 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Jamás pensó Pedro que esa barquita que estaba vacía, que era el púlpito de Jesús por un momento, y que volvió a cogerla, me imagino con un montón de dudas y con inseguridades. Señor, pero bueno, voy a descansar en su palabra. Y se fue. El Señor le dijo, boga mar adentro. Le señaló dónde. Y hermano, el hombre tiró eso es un viaje de aventura. A la aventura. ¿Aló? Usted no va a saber. Cuando usted camina con Jesús, uno no sabe qué es lo que le va a suceder. Uno no sabe qué le va a pasar. Cuando usted camina con el Señor, usted no sabe dónde va a terminar o para dónde Dios lo va a llevar. Uno no sabe. Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. Aló. Usted puede estar hoy como verdadero discípulo comodito en San Cristóbal y cuando menos se pensó, usted terminó, quién sabe dónde, hermano. Un verdadero discípulo es como el viento, o mejor dicho, como un nacido de nuevo. El Espíritu sopla de donde quieres, mas oyes su sonido, mas ni sabes de dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Un verdadero discípulo que ha nacido del Espíritu no sabe para dónde sopla el viento. Sí sabe para dónde sopla el viento, pero a veces cambia el viento, no sabe para dónde o dónde va a estar. Hermanos, es un camino que conlleva riesgos, que va a conllevar retos, que no es solo, hermano, un camino de paz, de gozo, de alegría, de aleluya, gloria a Dios. No, es un camino, hermano, donde van a llegar momentos en que nos vamos a encontrar entre la espada y la pared, en que nos vamos a encontrar en un lugar que jamás esperábamos estar, que vamos a estar siempre al borde del filo de la navaja. Es un lugar de aventuras. Ser discípulo, hermano, es enfrentar el peligro. Ser discípulo verdadero es enfrentar la crítica, la desilusión. Ser discípulo del Señor es enfrentar el rechazo. Ser discípulo de Jesús, hermano, es caminar un camino escabroso de aventuras, pero siempre de la mano de ¿quién? Del Maestro. Eso es lo más glorioso. Amén, hermanos. Miren, hermanos, redes y barcos era lo que tenían estos discípulos, estos hombres. Y hermano, para seguir a Jesús les era necesario, escúchame, colgar redes, colgar barcos, abandonar barcos y abandonar negocio. Y con eso no le estoy diciendo que usted tiene que dejar su empresa y descapitalizarse, no.
Dios tiene la manera de aventurarnos a cada uno de nosotros. Si usted nota, cuando la barca estuvo llena, dice, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y si usted nota, hermanos, versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es curioso, hermano, y es muy interesante. A mí me pasó que en el momento de yo más apogeo, en el momento de más apogeo, por así decirlo, en el momento en que estaba en un clima y en un desarrollo de mi ministerio, y en un momento donde yo veía cantidad de milagros y me movía en lo sobrenatural, el Señor me bajó de ahí y me dijo, se va para San Cristóbal. Y le voy a decir algo, jamás pensé estar en este lugar, y usted mismo lo sabe, jamás de los jamases. Jamás de los jamases. No me gustaba, ni poquito. Y aquí estoy. Después de yo estar en un lugar donde todo el mundo aparentemente te estaba cargando y estabas en la cima, por así decirlo, de tu éxito, y ahí se acabó. En medio, escúcheme, de esa cantidad de peces, de su negocio que estaba ya abultadito en cuanto a ganancia, en cuanto a cantidad, en cuanto... Es ahí donde ellos lo dejaron, ¿qué? Todo. Es ahí donde ellos colgaron las redes. Es ahí en ese momento donde ellos deciden dejarlo todo y seguir ¿a quién? A Jesús. Van a haber momentos así en tu vida. Van a haber momentos en la vida de un genuino discípulo donde tiene todo, todas las comodidades, donde tiene todo. Y Dios se lo va a pedir. El Señor se lo va a pedir. Ven, sígueme. Cuando esas barcas estaban llenas, fue cuando ellos definitivamente renunciaron a eso. Como 4. El discípulo siempre va a reconocer su dependencia del Señor. Siempre. Cuando Pedro vio semejante cantidad de peces, ese milagro realizado, el hombre quedó tan asombrado, los demás también, que cayó de rodillas. Pero ¿cuál dependencia? Señor, mas en tu palabra echaré la red. Señor, listo. Toda la noche nos esforzamos, nos agotamos, estamos trasnochados hasta esta hora, Señor. Pero voy a depender de usted. Voy a depender de lo que usted me dice. Voy a hacer lo que usted me diga. El verdadero discípulo depende, escúcheme, de su maestro. ¿Cuántos dicen amén? Depende de su Señor, hermanos. Ese asombro, hermanos, llegó porque vieron tal cantidad de peces que esas barcas se querían hundir. Usted se imagina, hermano, la cantidad de preguntas que le hicieron. ¿Cómo abordaron a estos pescadores, la gente de la playa, estos que acababan de escuchar a Jesús y que estaban expectantes? Estaban ahí muchos, si no la mayoría estaban ahí. Todavía. Venga, ¿y qué pasó? ¿Eso cómo ocurrió? ¿Y él qué les dijo? La cantidad de preguntas. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer con su Dios, con sus verdaderos discípulos? Aquellos que tienen que depender de Él, que ya dependen y que son llamados a eso. Lo que Dios quiere escuchar de ellos no es tanto del milagro, sino Él se quiere llevar es la gloria y el crédito para Él. En otras palabras, cuando a uno le preguntan, oiga, después de recibir un milagro o de ver eso o aquello que Dios lo usó a usted para mostrar su poder y su grandeza y sus maravillas, a Dios lo que le agrada es que nada de nosotros y todo para Él. Nada de gloria para el hombre
y toda la gloria para el Señor. La gente va a preguntar, bueno, ¿y usted cuándo hizo eso? ¿Y cómo fue eso? ¿Y cuándo? Y a Dios le agrada cuando el discípulo verdadero dice, no fue la mano mía. Fue la gracia, la misericordia y el poder de Dios manifestado sobre nuestras vidas, etcétera, etcétera. Amén. Dios quiere llevarse toda la gloria y nada para el discípulo, para que sepan. ¿Aló? Hermanos, los discípulos verdaderos reconocen su dependencia a Dios. Ahora, como quinto, un discípulo verdadero acepta la tarea que le fue asignada. Hoy en día estamos llenos de un montón de gente envidiando ministerios. Envidian ministerios. Yo quiero ser como él y yo quiero ser pastor. Yo quiero ser como él. Es más, si me da la oportunidad de quitarlo, yo lo quito. Hoy vemos eso así, la envidia. Yo nunca he visto, hermano, un gallinazo envidiándole el pelaje a un turpial o a un sinsonte. ¿Han visto ustedes a una tórtola envidiándole el plumaje? El pelaje no, el plumaje. Perdón, el plumaje de otra ave. O una tortolita con su trajecito de plumas, cafecito ahí medio. Al lado de un pavo real, colorido. Usted nunca va a ver un ave envidiándole, ay, mire ese pavo. Ay, a mí me pusieron esta batola fúnebre, café, de franciscano. Usted nunca va a ver un ave envidiándole a otro. Pero dentro de la iglesia del Señor, cuánta envidia por los ministerios, sabiendo que un don, un ministerio es dado ¿por quién? Por el Señor. Él puso en la iglesia primeramente apóstoles, a otros y a otros y a otros, evangelistas. Y aparte de eso, el Espíritu Santo impartió dones espirituales. A uno le dio milagros, a otro, para que haya una armonía dentro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y cada uno, hermano, es una ficha clave, como un órgano, es clave. Cualquier órgano en nuestro cuerpo es clave. Ayuda al cuerpo. Por eso, hermanos, cada verdadero discípulo, hermano, acepta la tarea que le fue asignada. Me llamó la atención de que después del milagro, el Señor entonces, y después de que ellos se asombran y caen de rodillas, y Pedro se reconoce pecador, el Señor lo llamó, versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, de Simón. Y nota lo que dice, pero Jesús dijo a Simón, lo llamó como aparte, lo llama aparte, y Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, no temas. Y me llama la atención que lo llamó él solo, y le estaba dando ya el oficio, la tarea. Él iba a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Pedro en Hechos capítulo 2, acompáñame al libro de los Hechos capítulo 2, versículo 4, tiró por segunda vez, por así decirlo, metafóricamente. Aquí la tiró la red y sacó gran cantidad de peces, hermano. En su primer sermón se convirtieron, ¿cuántos? Hermano, lea el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 4. Leámoslo, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. No, es el Hechos capítulo, ese es Hechos 2, sí, desde el 14, versículo 11, leámoslo. Y estaban todos atónitos, no,
Ahí comenzó el sermón de Pedro, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y comenzó su predicación. ¡Pran! ¿Cuántos se convirtieron realmente? ¿Cuántos? Miren bien, ¿cuántos se convirtieron ante la primera predicación de Pedro? ¿3,000 o 2,000? ¿Cuántos? Y en la segunda. O sea que de un día para otro, Pedro ya tenía una parroquia de más o menos 5,000 almas, ¿cierto que sí? Pedro tiró la red. ¿Pedro tiró qué? La red. Y Pedro estaba haciendo la tarea a la cual Dios los llamó a hacer: pastor, predicador. Si usted es discípulo verdadero, vaya al mundo. Usted no necesita tener el don de evangelista para ganar un alma. Usted reparte un tratado, hace una llamada. Usted le comparte a la persona de la carnicería, al revueltero, al del supermercado. Le habla de Jesús. Le presenta a Jesús. Le habla de lo que Dios ha hecho en su vida, como hizo la mujer samaritana. No era una poderosa evangelista. Esa muchacha estaba al margen de la sociedad. Y esa muchacha, después de que escuchó a Jesús y tuvo ese encuentro real con Jesucristo, hermano, le habló, dice la Biblia, y no como a mujeres, a un montón de hombres como que la conocían, de Samaria. Y les habló de lo que Cristo le había dicho a ella. No necesitamos ser poderosos evangelistas para ganar un alma. Vaya por los caminos, vaya por todo lugar y comparta el evangelio. Porque en el corazón de un verdadero discípulo debe estar el mismo sentir que hay en Jesús: la pasión por las almas. La pasión por las almas. Con razón Pablo dice que tengamos nosotros ese mismo sentir que hubo también en Jesús. Y como sexto y último, un verdadero discípulo, escúcheme, déjalo lo importante por algo más sublime, por algo más alto. Versículo 11. Lea conmigo: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Diga conmigo: dejándolo todo, lo siguieron. ¿Dejándolo qué? Todo, lo siguieron. El verdadero discípulo es llamado, escúcheme, a dejar todo aquello que él considera importante para él. Lo que él considera ser su prioridad más importante es llamado a cambiarla. El Señor dijo en otro pasaje: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás por lo que se afana el mundo para conseguirlo. Al verdadero discípulo le vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hermano, somos llamados a darle el primer lugar una vez más a nuestro Señor y Salvador Jesús. Por allá en el Evangelio de Lucas, creo, Lucas 14, Jesús puso la relación más importante que todo verdadero discípulo debe tener. Su relación con Jesús, más importante que su relación con mamá, que su relación con papá, que su relación con amigos, con su novia o con su novio, etcétera, etcétera, etcétera. Lucas 14, versículo 25, creo que es. Dice: grandes multitudes, una vez más, iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y aborrece a su mujer, y aborrece a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, y también su propia vida. Esas relaciones de padre, de madre, hermanos, son las relaciones más cercanas que cualquier ser humano tiene. ¿Aló? ¿Sí o no? Y son los lazos
más fuertes que nos pueden llegar a unir a los seres humanos, papá, mamá, hermanos y hermanas, ¿sí o no? ¿Y sabe qué está demandándole el Señor a un verdadero discípulo? ¿Qué es más importante? La relación que tengas con Jesús, quien te llamó, que la relación que tengas con papá, con mamá. Que debes de renunciar a esa prioridad de amarlos a ellos por encima de Jesús. Jesús siempre quiere ser el primero, hermano. Es que Él es el primero y Él es el último. El que estuvo vivo, murió y resucitó. Él es el alfa. Él es la omega. Aló. Él es el principio, Él es el fin. Él busca el primer lugar. El verdadero discípulo no va a dejar que otras relaciones se interpongan en esa relación entre Jesús y Él. Aló. Y el que no esté dispuesto, hermanos, a renunciar a su propia vida, no puede ser, escúcheme, verdadero discípulo. ¿Qué tal aquel día donde Medellín, la gran mayoría no, pero muchos hinchas de Nacional estaban esperando la final? Nacional Tolima. Hasta los hinchas del Medellín se sentaron a ver. ¿Ustedes vieron el alboroto, sí o no? Donde ese día, ese partido tan importante, el Señor al verdadero discípulo: mira, necesito que vayas donde aquella señora viuda. Ve a orar. Ve que te están llamando ahora. Un verdadero discípulo deja esas prioridades a un lado y pone en su corazón su primera prioridad, Jesús y lo que Él diga. Aló. Creo que más de uno dice: ay, Señor, que hoy no resulte tarea, Señor, quiero ir a jugar fútbol. Que hoy no, Señor, mañana. Un verdadero discípulo, cada vez que pone su mano en el arado, ya no puede mirar atrás. Por eso un verdadero discípulo va a cambiar su dirección, van a cambiar sus prioridades. Y un verdadero discípulo, escúcheme, verdadero y genuino discípulo, si usted le pregunta si es feliz, ¿sabe qué le va a decir él? Soy feliz, dichoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno hace lo que el Señor quiere que uno haga, la vida abundante de Dios comienza a fluir en ese verdadero discípulo. Hermano, las personas más felices son las que están para servir a otros. Son aquellos que se acuestan en la noche tranquilos y en paz y duermen tranquilos de saber que en ese día pudieron ser bendición a 1, 2, 3, 4, 10, 15 personas, una solita. Ayer vino una señora que hacía rato, años no venía. Y de tomar malas decisiones, vino aporreada, una ovejita aporreada, muy aporreada. Y la iglesia tenía tan aporreada, mira, apenas con 15 días de dar a luz un bebé. Sin un peso, nada. Y la iglesia tenía una paca de pañales para bebé, precisamente. Para bebé recién nacidito. Salió con una felicidad, hermano. ¿Usted se imagina poner pañal, cierto, a un bebé, uno sin un peso? Se fue feliz. Y luego puso mensaje: pastor, vea esto, muchas gracias, esto, si usted... El hecho de uno servir, escúcheme, de ir a donde Dios lo lleva a uno, a servir a las personas, eso le va a traer a usted una satisfacción en su interior y una felicidad que usted no la va a cambiar por nada del mundo. Con razón Jesús dijo, y si Jesús lo dice es porque es así: mas buscad
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso era lo que buscaba Jesús. Miren, hermano, hay una canción que cantaba Darío Gómez. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Nadie es eterno. A mí esa canción siempre me golpeaba. Si somos eternos. Aló. El ser humano es eterno. Sea que pase la eternidad en la presencia de Dios o separado eternamente de Dios en el infierno. Hay dos cosas que son eternas: el alma de los seres humanos, ¿sí o no? El alma. Y la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras. Y el hombre que muere está constituido para el ser humano que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Todos compareceremos ante el juicio de Dios. Unos en el tribunal de Cristo, los salvados, y los otros ante el gran trono blanco. Iglesia, ¿está usted en camino de ser un verdadero discípulo? Solo hágase usted la pregunta. Solo respóndase usted. Hermanos, ¿qué es su prioridad? ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que usted más ama? ¿A qué le dedica más tiempo? ¿Qué es lo que resta fuerzas a su vida? ¿Qué? Hermanos, Jesús nos llama a dejar de vivir como antes vivíamos. No podemos ser verdaderos y genuinos discípulos del Maestro si vamos a continuar viviendo como lo solíamos hacer en el pasado. No. Ese Pedro impulsivo del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, ese Pedro impulsivo, ese Pedro que sacaba espada y tumbaba orejas, ese Pedro que hablaba impulsivamente y en muchos momentos tuvo que ser exhortado por el Señor. Ese Pedro que un día dijo: Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca. Y terminó a las horitas no solo abandonándolo, sino hasta blasfemando de su amigo. Se le torció al Maestro. Ese mismo Pedro, hermano, usted lo ve en su primera carta y en su segunda carta. Va a encontrar a un Pedro, escúcheme, plenamente transformado. A un hombre transformado. A un hombre humilde, hablando de humildad. A un hombre diciendo: ustedes fueron elegidos para obedecer y ser rociados por la sangre del Cordero. El hecho de uno ser rociado por la sangre, hermano, eso indica que usted ya es una persona totalmente diferente, y que Jesús, hermano, nos llama a ser sus verdaderos discípulos, pero que no tenemos, escúcheme, no podemos volver, no podemos vivir como antes vivíamos. Esos son esos discípulos, hermano, que no traen gloria a Dios. Esos son esos discípulos, hermano, que no son discípulos genuinos, ni son verdaderos. Y yo aquí no quiero ponerle culpa a nadie, ni culpa a ninguno de ustedes, hermano, no. Yo con esta palabra que Dios me ha puesto, hermano, es para retarle a usted, a que se sacuda. Estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los últimos tiempos. Se está gestando la plataforma a nivel mundial para que el anticristo venga a gobernar este mundo, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ya el tiempo se cumplió para la venida de Jesús. Él solo está esperando tiempos de gracia un poquito más y de misericordia, porque Él no quiere que
tantos se pierdan, hermano. Que todos vengan a la salvación. Y si usted quiere recibir más de lo que se imagina, usted tiene que arriesgarse con Jesús. Tiene que aventurarse con Jesús. Usted tiene que arriesgarse. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dele ese aplauso al Señor, hermano. Y vamos a... Hay una canción. Ustedes saben que estamos aquí frente a los vecinos católicos romanos, ¿sí o no? Son antioqueños, pero los llaman romanos, ¿sí o no? Y ellos trillaron una canción, la trillaron. Yo la escuchaba casi que en cada misa, hermano. Y le voy a pedir a mi hermano David que la ponga. Pero yo cuando escuché la letra de esa canción, yo no sé si fue una composición de alguien no cristiano, de alguien católico, de alguien cristiano. Me parece que es una letra apropiada, muy apropiada para la enseñanza de hoy. Yo la escuchaba. Has venido a la orilla. Allá atrás no escucha. No Sí. has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado a los Vamos a colocarnos de pie, por favor. sonriendo, Has dicho mi nombre. mi nombre En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. otro
Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Poderoso Dios de Israel, te damos la gloria, la honra, te damos toda la alabanza, Señor. Señor, gracias por hablarnos en esta mañana. Te damos las gracias, oh Dios, por la palabra, Señor Dios, que nos transforma, la palabra que nos cambia, la palabra que nos hace sabios, la palabra, Señor Dios, que nos lava, nos limpia. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Padre Celestial, porque nos has dado la oportunidad de escuchar. Y en esta mañana estamos ante ti, oh Dios. Señor, asumiendo este reto, Señor, de seguir con la espada en nuestra mano, de seguir, Señor, tu camino, Señor, de escuchar tu voz, de escuchar tu gloriosa palabra. Señor, sabemos que tu palabra tiene efecto, Señor. Tu palabra, Señor, no cae vacía. Tu palabra, Señor, produce el efecto, Señor, que tú en esta mañana deseas producir en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma bendice tu nombre en esta mañana. Y mi alma proclama tu poder. Mi alma, Señor, proclama que tú eres Dios grande, Señor, que nada hay imposible para ti, Señor, que tú te ríes de las imposibilidades. Yo le invito a usted en esta mañana para que levante sus manos por un momento, levante sus manos si usted vino enfermo, si usted vino con dificultades.